Hoy, en A Su Salud, entérese. La hiperplasia benigna de próstata, HBP, un agrandamiento no canceroso de la glándula prostática, cuya prevalencia aumenta progresivamente con la edad. Suele venir acompañado de síntomas obstructivos como micción vacilante o intermitente, disminución de fuerza y adelgazamiento del chorro urinario. También pueden presentarse síntomas irritativos, molestias o sensación urgente que se presenta al orinar, nicturia, aumento de la frecuencia urinaria nocturna y urgencia por ir al baño. En el estudio de los especialistas, el doctor Julio César González, urólogo, nos explica el diagnóstico y tratamiento de esta patología. Además, el cáncer de estómago, una enfermedad por la que se forman células malignas en el revestimiento del estómago. La edad, la alimentación y las enfermedades del estómago afectan el riesgo de padecer de cáncer de estómago. Los síntomas son indigestión e incomodidad o dolor estomacal. Hoy, en A Su Salud, entérese de ciertos factores que afectan el pronóstico, probabilidad de recuperación y las opciones de tratamiento. En el estudio, el doctor Jesús Trujillo Casillas, gastroenterólogo endoscopista. ¿Sabía usted que la mayoría de los pólipos colónicos son asintomáticos? Y cuando causan síntomas, por lo general, se manifiestan por hemorragia digestiva baja, que puede variar desde el sangrado inaparente como el que detecta el análisis por sangre oculta. La mayor parte de los tumores malignos se desarrolla a partir de pólipos adenomatosos y en promedio se requieren 10 años para que un pólipo menor de 1 centímetro se transforme en CCR invasivo. Dado el hallazgo de que los pólipos adenomatosos son precursores de cáncer y que los pólipos o tumores malignos tempranos son casi siempre asintomáticos, se necesitan pruebas diagnósticas para su detección y prevención. En el estudio de los especialistas, el doctor Enrique Guerrero Tarín, coloproctólogo. Bienvenido a Su Salud, el programa de los especialistas, desde Guadalajara, Jalisco. Bueno, pues ya estamos en A Su Salud y me da muchísimo gusto saludarles. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos. Estamos en vivo desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, a través del 210 digital, la señal de tu ciudad. Y bueno, hoy vamos a tener de estos temas que estábamos viendo en el avance, primeramente lo que es el HBP, la hipertrofia benigna de la próstata, esta obstrucción que se da. Hay muchas preguntas que hacerle al doctor Julio César en relación a esta obstrucción. En fin, hay varias preguntas que seguro usted debe de también tener o conforme vayamos escuchando el tema. Entonces le invito para que nos escriba o nos llame. Aquí están los distintos teléfonos, los diferentes links para que usted pues nos contacte. Doctor Julio César González Brambila, ¿cómo está? ¿Cómo estás, Joel? Muy bien. Bien, muchísimas gracias. El doctor Brambila es cirujano urólogo. Y bueno, hoy vamos a hablar de esto que es el HBP, hipertrofia benigna de la próstata. Claro que sí. Este padecimiento, bueno, explíquenos qué es el HBP. Fíjate que, Joel, que es un padecimiento que vamos a padecer desafortunadamente la mayoría de los hombres. ¿No todos? No todos, pero la mayoría de los hombres vamos a presentar problemas a raíz de este problema, de esta enfermedad. El crecimiento viene en todos los hombres a partir de los 40 años. Hay cambios hormonales que se empiezan a presentar, los cuales son responsables de este crecimiento de la próstata. Este crecimiento de la próstata al paso del tiempo nos va a llevar a ciertos síntomas, los cuales van en relación a una obstrucción en la salida de la orina de la vejiga. Entonces, esta condición, doctor, tiene que ver con la disminución de la testosterona y el aumento de otras hormonas en el caballero. Sí, fíjate que se han involucrado ciertas teorías, entre ellas la exposición de esta testosterona que seguimos produciendo aún en una edad adulta, ¿sí? Y otros factores externos, entre ellos nuestros hábitos dietéticos, ¿sí? Nuestros hábitos también en cuanto al ejercicio y otras cositas más. Doctor, en la hipertrofia benigna, que bueno, vamos a ver aquí en estas imágenes de cómo se presenta esta obstrucción, entonces viene primeramente con la edad, ¿es el principal factor? Sí, a partir de los 40 años, como te decía. Sin embargo, el debut de la enfermedad o de los primeros síntomas los vamos a ver principalmente
después de la quinta década de la vida. Después de los 50 años, entonces, es cuando se presentará la hipertrofia benigna, que es como estamos viendo aquí de estas imágenes. Y bueno, es esta obstrucción y llega a ser tan cerrado, tan completo, con ser tan extremo, vamos, el desarrollo del padecimiento, que el paciente, pues supongo yo, deja de orinar. Sí, puede llegar a un caso obstruir severos, por completo. a obstruirse por completamente la salida de la orina, ameritar como una urgencia, colocación de una sonda, ¿sí? Esto es muy incómodo para el paciente y hay que también tomar en cuenta que el paciente va teniendo estos cambios gradualmente, conforme avanzan los días, conforme avanza la edad, se presenta entre meses, años este padecimiento, no es tan agudo. La situación es que es tan paulatino que muchos pueden pasarlo percibir como un problema, porque muchas veces no genera dolor. Entonces es silencioso, es asintomático en las etapas iniciales, ya cuando está colapsada, cuando está... aquí hay otro, nicturia. Esto es una serie de síntomas que es muy característico de un paciente con problemas de HBP. Sí, la situación de la nicturia lo llamamos nosotros un síntoma de irritación de la vejiga. ¿Sí? Al haber desplazamiento del cuello de la vejiga hacia arriba, por presión de la misma próstata, se suscitan cambios en el músculo de la vejiga y digamos que la desestabilizan. Entre esos síntomas van a presentar o puede presentar el paciente ardor al orinar sin haber infección, contracciones vesicales y que el paciente necesite ir a vaciar más seguido de lo normal y orinar en la noche, la famosa nicturia. Entonces es la sensación de que que trae uno ganas de orinar y no poder, no tanto no poder, son goteos, sino más bien una urgencia urinaria y aumento en la frecuencia. Ok, o sea, ¿la micción es normal o es paulatina, es cortada? ¿Hay cambios en ese sentido? Mira, aquí habría que hacer un paréntesis en relación a que podemos dividir los síntomas en leve, moderado y severo. Y de acuerdo a esa clasificación es como se va a presentar cada paciente, ¿verdad? Los síntomas leves habitualmente son pacientes que simplemente llegan refiriendo, ¿sabes qué, doctor? Cuando me dan ganas de ir al baño, siento como que se me va a salir algo de orina o se me sale una gotita y tengo que ir corriendo. Oye, ¿orinas en la noche? No, pues una vez si acaso. Empiezan apenas con síntomas leves y conforme avanza la edad, pues pueden ir aumentando. Quiere decir que entonces la incontinencia sí se presenta. Sobre todo de urgencia, la incontinencia o el goteo a la hora de tener deseo de orinar. Muy bien, pues aquí es donde tenemos que acudir. Lo importante es que hay tratamientos cuando se diagnostica oportunamente. Esto quiere decir en las primeras etapas de evolución. Si es asintomático, es el público y difícil de detectar, entonces la mecánica sería acudir a la consulta cotidiana después de los 40 y ahí empezar el tratamiento seguramente. Por supuesto, la recomendación precisamente es teniendo o no cambios en nuestra forma de orinar, a partir de los 40, 45 años, iniciar nuestra evaluación prostática. Sabemos que a la par de esta enfermedad puede llegar a presentar cáncer en la próstata. Entonces, también es una enfermedad por la cual tenemos que responsabilizarnos y atendernos para descartar y orientarnos a tener una cultura de revisión. Bien, doctor, entonces es importante esa revisión pues cotidiana. ¿Cuánto debe ser? ¿Una vez al año? Por lo menos una vez al año. ¿Después de los 40 o 45 años? ¿Cuál es el estándar? Fíjate, Joel, la edad ideal para iniciar el chequeo es 45. Si tenemos antecedentes familiares de cáncer prostático, se recomienda a los 40. Entonces, la edad promedio para hacer nuestras primeras revisiones de chequeo prostático a nivel de especialidad es a los 40 y ¿qué? Dijo, 45 años. Entre 40 y 45 años. Bueno, pues ahí está la invitación para que usted, caballero, pues acuda de manera oportuna y si se detecta un HBP, pues hay tratamiento. Claro. ¿Qué es? ¿Medicamento? En etapas leves damos medicamento, sí, se evalúa bien al paciente, se determina cuál va a ser lo mejor para él, ya de acuerdo a cada etapa se plantea el tipo de tratamiento. Sí, puede ser con medicamento o puede llegar a requerir una cirugía. Se puede requerir cirugía y bueno, pues ahí está
la importancia de una revisión temprana, pues para no llegar, por supuesto, a este extremo de la cirugía. Con tratamiento médico puede el paciente frenar la evolución del HBP. Más que frenar, mejorar sus síntomas. Desafortunadamente, aquí la intervención en cuanto al tratamiento oportuno, lo que buscamos es prevenir complicaciones del crecimiento que por ende da una obstrucción urinaria. ¿Qué complicaciones? Pues pueden venir infecciones, ¿sí? Puede llegar un paciente a tener una incontinencia muy fuerte, ¿sí? Que le genere problemas sociales con la familia, en el trabajo, etcétera, ¿sí? La situación de querer estar yendo a cada rato a orinar también genera problemas. Imagínate estar en un área de trabajo y que sea un paciente que cada media hora tenga que estar yendo a orinar, es muy incómodo. Claro. Oye, doctor, pero a veces el paciente se acostumbra a todo eso, ¿verdad? Dados a que luego voy y postergan siempre la revisión del urólogo y bueno, con esto desde luego se complica. ¿Cuál sería el extremo de no atender? Mira, el extremo pues es que llegan los pacientes con infecciones frecuentes, infecciones crónicas, pueden llegar a desarrollar piedra en la vejiga, pueden llegar a presentar sangrados, pueden presentar daño en la vejiga. Imagínate que la vejiga es un globo, el cual está diseñado para recibir almacenaje de orina y tener capacidad para vaciarse, ¿sí? La obstrucción va generando un sobreesfuerzo de las capas musculares de la vejiga. Entonces, a largo plazo, ese músculo se llega a cansar, por decirlo de alguna manera, y se empiezan a sustituir fibras musculares por fibras cicatrizales, fibras de colágeno. Esas fibras ya no tienen esa capacidad, tanto de elasticidad como de contracción. Entonces, puede ser o un paciente que tenga poca capacidad, ¿sí? O que no tenga la suficiente fuerza esa vejiga para vaciarse adecuadamente. Si a esto le sumamos que hay una obstrucción, pues se complica el asunto, ¿no? Se acentúa más. ¿Y qué se hace en esos casos, doctor, de extrema urgencia? Supongo que, es muy común y muy frecuente esto, ¿no? Sí, normalmente son pacientes, como comentamos, que no toman en cuenta esos síntomas que han presentado, esos cambios paulatinos a lo largo de su vida y a veces algún factor irritante o una infección agudiza la próstata, la inflama y genera una obstrucción aguda. Llegan a veces a urgencias en la noche, que ya tienen varias horas sin poder orinar, con mucho dolor, pues hay que instalar inmediatamente una sonda. Eso es una cosa urgente, desobstruir al paciente. Entonces, de primera mano va de inmediato la sonda, lo que se hacen los siguientes procedimientos, se hace la valoración y después viene pues la parte quirúrgica, que si es que se tiene que llegar a ese extremo. Sí, afortunadamente, y es otro mensaje que debemos de hacer énfasis en que la mayoría de los tratamientos, cuando tratamos de hacer cirugía, la mayoría pueden llevarse a cabo con métodos de poca invasión o de mínima invasión. Entonces, eso permite que el paciente se pueda reintegrar con menos molestias y más rápido a su vida cotidiana. Muy bien, doctor. Y la valoración, supongo, es la tradicional, ¿no? Es decir, donde se emplea el examen clínico, los exámenes de laboratorio, de sangre, sí. Que hay algunos exámenes físicos. También se tiene que hacer. A ver, dígame una cosa, ¿el examen rectal hoy en día se sigue empleando? ¿Es necesario? Es necesario. Es necesario, entonces... Aquí no hay que mentirle a los pacientes, eso es algo que se tiene que hacer, se sigue haciendo, ¿sí? Para hacer una evaluación completa, nos damos cuenta del tamaño, nos damos cuenta si existía la posibilidad de tener un tumor ahí, y eso cambiaría totalmente las pautas a seguir en el tratamiento y en el estudio de ese paciente. Entonces, por indicación médica sí se hace, no es rutinario, es decir, que a todos los pacientes, en algunos pacientes se indica y todavía sigue siendo pues la piedra angular para diagnosticar la presencia de un tumor. Sí. Se tacta, se puede palpar un tumor, doctor. Claro que sí. Hay cambios en la próstata, en la glándula. Existen pacientes, Joel, que pueden tener un antígeno prostático normal o incluso bajo, y a la hora de hacer uno la revisión puede detectar un tumor en una etapa inicial. Entonces, ese es el valor que va a tener en la próstata la revisión.
Muy bien, doctor. Es el doctor Julio César González Brambila. Él es cirujano urólogo y bueno, la invitación es para que valore su próstata oportunamente. Haciendo todo este tipo de chequeos preventivos, pues es muchísimo mejor, señor. Créamelo, 0133-3615-9137. Supongo que algunas funciones sexuales también se ven involucradas en todo este... En algunas ocasiones, cuando hay inflamación o crecimiento de la próstata, puede verse involucrado una baja en la función sexual. Bien, entonces todas estas complicaciones de estas patologías, atenderlas, este es el teléfono. Y bueno, doctor, pues le agradezco el que nos haya acompañado en esta ocasión, a orientarnos en todos estos cuidados en salud masculina, como es la próstata, que en un alto porcentaje las personas vamos a presentar esta enfermedad. Vamos a la pausa comercial. Vamos a esta pausa comercial, regreso. Tenemos cápsula del doctor Carey, ¿va? Ok. El doctor Carey, bueno, es quiropráctico y usted seguramente ya lo conoce o ya lo ha visto aquí en el programa. Vamos a presentar esta cápsula del doctor Carey que nos invita a hacer ese ajuste de nuestra columna, pues para aliviar las subluxaciones. Todas estas subluxaciones que todos estamos expuestos a ellas, es necesario alinearlas. El doctor Carey H. Rottenberg, quiropráctico. La tensión muscular por el estrés cotidiano puede mover articulaciones fuera de su posición normal, causando una subluxación. Yo solo necesito saber dónde le duele. En quiropráctica se refiere a la interferencia o pinzamiento en el sistema nervioso. Una subluxación generalmente puede ocurrir por una mala posición de las vértebras, causando dolor, malestar y a largo plazo enfermedades crónicas, debido al mal funcionamiento de órganos y tejidos. En Spine Center contamos con estudios de vanguardia y de alta tecnología para el diagnóstico y tratamiento del dolor por subluxación. Con una justa quiropráctica se alineará su columna vertebral suavemente para aliviar su dolor. Dr. Carey H. Rottenberg, médico quiropráctico. Bueno, pues estamos ya con el doctor Jesús Trujillo, él es gastroenterólogo. Vamos a platicar lo que es el cáncer gástrico, este padecimiento pues que al mexicano siempre le debe preocupar porque pues nuestros alimentos tienen que ver mucho con lo que es la, ¿cómo se llama? La actitud dietética, vamos, que tenemos. Y en relación a todo eso va muy de la mano el padecimiento. ¿Cómo está el doctor Jesús Trujillo? Gracias por acompañarnos. Buenas tardes, gusto por acompañarnos otra vez aquí. Bien, doctor, cáncer gástrico. El cáncer gástrico. Bueno. ¿Qué es? Vamos a hablar desde luego de su prevalencia, vamos a hablar de la etiología y todo esto que desde luego importa pues para cuidarnos, ¿no? Pero primeramente así en general un panorama del cáncer gástrico en nuestro país. Bien, vamos estableciendo el concepto de cáncer. Correcto. En primer lugar, la gente le preguntas qué es un cáncer y la gente entiende que es una bola, que es un tumor y que se va a morir. Bueno, vamos explicando un poquito lo siguiente. En el cuerpo humano, pues estamos compuestos por órganos, los órganos están compuestos por tejidos, los tejidos están compuestos por células. La célula es la unidad anatómica más pequeña del cuerpo humano con vida. Esa célula, como un ser vivo, nace, crece, se reproduce y muere. Tiene un ciclo de vida. Una célula se reproduce y al reproducirse, una célula mamá tiene que tener células hijas idénticas a la mamá por característica hereditaria. Se transmiten las características de una célula madre a una célula hija, en la forma, en el tamaño, localización, función celular. El cáncer significa que la célula presenta un cambio. Una alteración. Una alteración, exactamente. Nosotros le podemos llamar mutación, en donde una célula madre tiene células hijas y ya no se respeta la herencia. Las células hijas ya tienen cambios en forma, en tamaño, situación y función. Y esas células hijas, a su vez, con el tiempo, van degenerando, produciendo células nietas o bisnietas. Descontroladamente. Totalmente más diferentes a la célula mamá, ¿de acuerdo?
en todas esas características. Y que hasta la fecha la ciencia sigue trabajando, doctor. Definitivamente siguen trabajando en todo lo que es ingeniería molecular, en reproducción, para entender por qué en un momento dado nace un cáncer. Y hasta la fecha, obviamente, no se ha encontrado la curación. En algunos tratamientos ya hay tratamientos muy efectivos, doctor, como en el cáncer gástrico. Bueno, ya aterrizamos la idea de lo que es el cáncer y cómo se presenta este tumor. Así es. ¿Qué pasa en el estómago cuando cuando se reproducen estas células? Bueno, en el estómago, ¿por qué sucede un cáncer? Entonces, entendemos que existen factores predisponentes para un cáncer y puede haber factores adquiridos. Los factores predisponentes para un cáncer ya están más o menos bien reconocidos en los estudios estadísticos internacionales. ¿Cuáles son estos factores para el cáncer gástrico? Herencia, ser hijo de familiares directos con cáncer gástrico. Sexo masculino, el varón tiene más predisposición en una relación de 2 a 1 en relación a la mujer. Sangre del tipo A. Enfermedades congénitas como poliposis familiar también puede ser predisponente al cáncer. ¿De acuerdo? Anemia, un tipo de anemia muy especial que se llama anemia perniciosa. ¿De acuerdo? Estos factores podrían ser factores predisponentes. Y hay otro tipo de factores un tanto controversiales todavía, que son el tipo de dieta, sobre todo las dietas actualizadas, en donde los alimentos son alimentos en conservas, alimentos ahumados, alimentos secados con sal para su conserva, se consideran como factores relacionados a la posibilidad de un cáncer. Otro tipo de factores pueden ser cualquier otro que genere una gastritis crónica. Ya hablamos en temas anteriores de lo que es una gastritis. Y lo que la puede originar, que son distintas las cosas. Las múltiples causas que ya hemos mencionado que te pueden llevar a una gastritis. Pues bien, una gastritis cuando se hace muy crónica, a través de los años empieza a producir cambios en el tejido estomacal. Algo que se llama atrofia, que es un adelgazamiento de la pared estomacal. O sea, la erosión provoca eso. La inflamación crónica. La inflamación. Atrofia gástrica. Esa atrofia te lleva a otro paso celular que se llama metaplasia y de ahí se puede ir a una displasia y luego a un cáncer. Esa es la secuencia del proceso a través de la vida. ¿De acuerdo? Entonces, pues entendiendo qué puede causar un cáncer de estómago, pues son factores, es multifactorial. Desde factores genéticos hasta factores adquiridos. Características de la dieta, características de aquel paciente que en un momento dado lo llevan a gastritis crónica. Y en lo que le atinamos y en lo que investigamos la etiología de la causa, bueno, aquí es prevenir, doctor. ¿Qué debemos hacer? Mira, ¿qué tan frecuente es que tengamos un cáncer aquí en México? Definitivamente en México el cáncer de estómago ocupa uno de los primeros lugares junto con el cáncer de colon como cánceres del aparato digestivo y también dentro de los cánceres como los más comunes como causa de mortalidad en México por cáncer. Aún sin embargo, debo decirles que el cáncer es más común en países del Oriente, por ejemplo China, Japón ocupa el primer lugar a nivel mundial. Y en América, específicamente países centroamericanos como lo es Costa Rica y sudamericanos como lo es Chile, ocupan el primer lugar en cáncer gástrico. En el caso del Oriente lo asocian a alimentos crudos, doctor. ¿Es factible eso o es por los alimentos calientes? Definitivamente pensamos que son factores genéticos de la propia raza y también entendemos el tipo de alimentación. Han hecho algunos estudios muy en especial para poder estudiar estas características epidemiológicas. ¿Qué ha pasado con los japoneses que se siguen alimentando con lo mismo ya en Japón? ¿Y qué ha pasado con los japoneses que emigraron a Estados Unidos? Sí hay cambios. ¿Qué cambios? Sí hay cambios. Disminuyó su incidencia en cáncer y por eso siguieron estableciendo que la característica ambiental de aquella zona en Japón y el tipo de alimentación endémico siguen formando factores que los puedan llevar a un cáncer. ¿Y en el caso de México, doctor? Mira, allá, por ejemplo, en Japón, en China o países que ocupan los primeros lugares, la posibilidad con la que puedan presentar es más o menos de 80 a 100 personas por cada 100,000 habitantes.
Y en países como México, pues somos 10 personas por cada 100,000 habitantes. Es baja la Entonces, la incidencia es mucho menos que la que tienen ellos, y esto obviamente no justifica realizar estudios de escrutinio en la población general para tener que investigar la posibilidad de un cáncer temprano, como lo hacen en Japón, en donde tienen que realizarse ya por cultura médica estudios endoscópicos en forma muy frecuente para buscar cánceres tempranos. Claro, cambia el estilo y cambian las políticas. Así como aquí públicas, la mujer ¿verdad? mexicana, se le está estableciendo una campaña para detección oportuna del cáncer cérvico-uterino, puesto que somos uno de los países con mayor Incidencia. prevalencia en Y ello. prevalencia. Pues los japoneses Claro. para cáncer gástrico. Pero para que no nos dé gusto, doctor, aquí, eso me menciona, o sea, hay otro tipo de cáncer. En el caso de la mujer, el cáncer mamario, en el caso del hombre, el de pulmón y cáncer de próstata también, ¿verdad? Así es. Específicamente tratándose del cáncer gástrico, ¿qué otra cosa vale la pena decir? ¿Cuál es el papel del Helicobacter pylori en su relación a cáncer gástrico? Porque ese es uno de ellos, ¿no? De los que Sí. pueden ser causa. Cualquier proceso inflamatorio crónico del estómago puede en un momento dado conllevar a un cáncer gástrico. El Helicobacter pylori, ya habíamos dicho antes, es la infección por un microbio que se transmite a través del consumo de alimentos y aguas contaminadas. Este microbio se anida en el estómago por años y es un fuerte estimulante de acidez. Esta acidez contribuye a su vez a gastritis crónica. Una gastritis crónica no bien estudiada, no bien tratada, puede con el tiempo degenerar el tejido estomacal hasta llegar a un cáncer también. Doctor, aquí vemos estas imágenes del comportamiento del cáncer, si nos puede dar un poquito de explicación. El público sabe, bueno, en la parte inicial es asintomático, no hay dolor, no nos damos cuenta. ¿En qué parte ya empezamos a sentir y qué es lo que se siente? Es decir, los síntomas de un cáncer ya avanzado. Mira, en sus fases iniciales, el cáncer gástrico, pues sabemos que no te produce síntomas específicos relevantes. Te va a generar los síntomas propios de una gastritis. El paciente va a tener los mismos síntomas que ya habíamos mencionado antes, como el dolor o los trastornos de acidez que ya habitualmente todos conocen como gastritis. Pero ¿cómo es ese dolor, doctor? Es un dolor en lo que le llaman la boca del estómago. En medicina le llamamos epigastrio. ¿De acuerdo? Es la parte más alta del abdomen, la parte central. Allí está localizado el estómago. Entonces puede haber dolor en esa parte. En un cáncer gástrico ya avanzado, desgraciadamente la mayor parte de los pacientes con cáncer van a llegar en fases avanzadas, ya sea porque el paciente no relaciona sus síntomas o no tiene la cultura de atenderse y acude en fases tardías, o también porque hay médicos que no han sabido evaluar minuciosamente a sus pacientes y no le han sabido indicar una endoscopía para poder hacer el diagnóstico. Entonces, los cánceres nos están llegando en fases avanzadas. Ya para este momento el paciente ya presenta síntomas específicos al tumor estomacal y síntomas generales. En los síntomas específicos es dolor en la parte estomacal. Puede en un momento dado presentarse náusea, vómito cuando el tumor ya es más grande, intolerancia a la ingesta de alimentos y una baja de peso paulatina. Hay en un momento dado sangrado del tumor y el paciente puede presentar entonces evacuaciones con presencia de sangre. Esto puede ser descubierto a través de un examen de materia fecal en donde pueden reportar la presencia de sangre. Estudios de laboratorio, hacemos una biometría hemática y podemos encontrar entonces ya datos de anemia en consecuencia, ¿de acuerdo? El paciente va presentando un desgaste general, como lo es la baja de peso, disminución del apetito, fatiga, falta de energía corporal, mareo, dolor de cabeza, que ya son síntomas muy generales relacionados a un desgaste severo. Entonces es muy evidente, es notorio el cuadro clínico de la evolución pues, de lo que es un cáncer gástrico. Doctor, y bueno, esto va a ser la endoscopía únicamente, el referente, vamos, el diagnóstico. La endoscopía es el estudio más preciso. Introducir un endoscopio, explorar el estómago es la forma más directa y precisa de poder observar las características de tu estómago. Si es un cáncer gástrico temprano, tenemos que tomarle biopsias al tejido
Hay métodos en un momento dado ya un tanto especializados por endoscopía para poder hacer tinciones especiales y descubrir cambios que puedan sugerir ese proceso degenerativo. Y por otra parte, cuando es un cáncer gástrico avanzado, pues ya es más sencillo poderlo diagnosticar. Observamos dentro del estómago realmente un tumor. Hay tumores exofíticos, que es un verdadero coliflor. Llegas y lo ves, esto es un cáncer. O hay tumores ulcerados, tumores infiltrantes. La pared del estómago se empieza a acartonar, a endurecer, de tal manera que como endoscopistas llegamos al estómago, observamos la zona sospechosa de tumor y tenemos que biopsiarlo. Entonces el diagnóstico endoscópico es la observación más directa y precisa del tumor o las características del estómago. Y lo oportuno que sea el paciente es lo que va a determinar la evolución del mismo, ¿verdad? Claro, la biopsia es el estándar de oro para el diagnóstico. Llegamos al estómago con una pinza de biopsias, tomamos múltiples muestras, las mandamos con el especialista, el patólogo, y él nos va a reportar entonces las características del tumor. Es así como lo diagnosticamos. Hay otro tipo de estudios, como lo es la tomografía computarizada, para poder observar las características del tumor fuera del estómago, su extensión a órganos vecinos, su extensión hacia ganglios, y esa es la manera en que podemos diagnosticar las metástasis, que es cuando el tumor ya invadió. Ya se salió del estómago. Oiga, doctor, entonces, por eso la parte en el momento en que llegue el paciente es muy importante esto, ¿no? Porque si está el cáncer localizado, pues obviamente hay tratamientos que pueden curarlo, ¿no? Aquí se habla de un control completo, ¿no? Pero si ya está avanzado, hizo metástasis, pues ya es de difícil control o de difícil pronóstico. Definitivamente. Mira, he tenido pacientes, en octubre del año pasado estuvieron revisando un paciente, de hecho le hicieron endoscopía, y a pesar de ello el paciente joven de 36 años siguió bajando de peso, mal estado general y dolor. Entonces llega conmigo en febrero, le repito la endoscopía y le encuentro entonces un francotumor. Es un cáncer infiltrante, no es un tumor exofítico fácil de reconocer. Es un tipo de cáncer que se presenta en personas jóvenes con una característica genética muy grande. Siempre el cáncer gástrico en los jóvenes es el más agresivo y la causa más común son de tipo genético hereditario. Pero vamos, siendo tratable la neoplasia o este tumor, por supuesto que hay tratamiento médico, ¿no? Y claro. Es curable. Mira, una vez que has diagnosticado un cáncer, hay que considerar, ¿es un cáncer temprano o es un cáncer avanzado? Si es un cáncer temprano, más del 50% de pacientes con tratamiento quirúrgico tienen buen pronóstico. Tienen buen pronóstico. Y ya en el cáncer avanzado, solo un 15-17% estarán vivos a 5 años. Fíjese la diferencia. Es un cáncer letal. La diferencia entre optar por la prevención y no jugarle a la ruleta rusa, ¿no, doctor? Definitivamente es mucho mejor prevenirlo, es mucho mejor diagnosticarlo oportunamente, porque entonces el paciente sí se puede curar. La incidencia, la edad de presentación siempre es por arriba de los 50 años más comúnmente. Y mientras más avanzas en edad, es más probable que puedas entonces presentar un cáncer. Muy bien, pues entonces si usted tiene 45 años en adelante y además tiene los factores de riesgo, pues hay que acudir. Y todo el paciente que ha cursado con gastritis crónicas, ¿sí? El paciente con gastritis crónicas, si sigue bajo esa característica, él a futuro, a la edad de 50, 55, 60 años, es probable que empiece a presentar esa famosa gastritis atrófica y ese factor es precursor para un cáncer. Pues ahí está. Esa es la importancia de una endoscopía, una revisión, pues una vez al año cuando menos, ¿no, doctor? Con el médico sí. No estoy hablando de endoscopía. Ya el médico en un momento dado decidirá cuándo hay que realizar una endoscopía. Pero sí, vale la pena desde el punto de vista digestivo, pues cuando menos una consulta al año, claro que sí. Y cuando sea indicado, desde luego, la endoscopía, pues seguramente será así. Doctor Jesús Trujillo, muchísimas gracias. Aquí están sus teléfonos para el público que nos ve, nos llaman, nos preguntan cuáles son el correo electrónico. El correo electrónico enseguida va a aparecer, es el 32 71 98 99, los teléfonos del doctor Jesús Trujillo, o el 37 71 98 99, y los correos, aquí lo ven, Jesús Trujillo,
Bueno, es Jesús Gastro, es jesusgastro1@yahoo.com.mx. Así es. Muchísimas gracias nuevamente. Ha sido un placer. Vamos al Centro del Riñón Guadalajara. El Centro del Riñón Guadalajara, el doctor Julio Alberto Ramos, nefrólogo, nos habla del protocolo que se requiere pues para los tratamientos que ellos ofrecen como tratamientos preventivos para lo que es el padecimiento de la enfermedad renal. Centro del Riñón Guadalajara. Unidad de hemodiálisis, diseñada de acuerdo a normas nacionales e internacionales, ofreciendo diagnóstico y tratamientos preventivos o procedimientos quirúrgicos de actualidad para la salud de sus riñones. Pone a su disposición un nuevo servicio de terapia dialítica ambulatoria con equipo especializado para dializarte en casa u hospital, recibiendo la mejor atención de todo un equipo multidisciplinario. Cómodas unidades móviles ofrecen también el servicio a nuestro Centro de Atención Médica. Centro del Riñón Guadalajara. Con investigación y actualidad, conforman un equipo médico de especialistas, nefrólogos, trasplantólogos, nutriólogos, radiólogos y otras especialidades. Seguridad y confort a nuestros pacientes y comprometidos en otorgar un servicio de excelencia y accesibilidad. Centro del Riñón Guadalajara. Queremos que hagas prevención renal. Cuando los riñones fallan, los riñones sanos filtran la sangre eliminando el exceso de líquido, minerales y desechos. Los riñones también producen hormonas que mantienen los huesos fuertes y la sangre sana. Cuando los riñones fallan, los desechos dañinos se acumulan en el cuerpo, la presión arterial puede elevarse, el cuerpo retiene el exceso de líquido y no se producen suficientes glóbulos rojos. Cuando esto ocurre, es necesario un tratamiento para reemplazar la función de sus riñones. En el Centro del Riñón Guadalajara tenemos una alternativa para la prevención y detección de enfermedad renal. Si eres un paciente que vives con diabetes o hipertensión, eres un paciente que tienes una condición de mayor riesgo de desarrollar de forma temprana un padecimiento o daño al riñón. En el Centro del Riñón Guadalajara hemos creado como objetivo principal evaluar de manera clara y práctica al paciente que tiene un riesgo de desarrollar alguna enfermedad renal en etapas con padecimientos clínicos como estos. El desarrollo de esto es muy sencillo, es tomar solamente una muestra de sangre y orina para iniciar el protocolo de evaluación. Esto consiste en integrar al paciente de acuerdo a su condición clínica y su estado de funcionamiento del riñón. Primero que nada, un plan de alimentación nutricional, definir cuál es su estado clínico y cuáles son las alternativas terapéuticas que le podemos otorgar para corregir en un momento dado sus niveles de glucosa, sus niveles de presión arterial, el descontrol que pueda tener el paciente con algunos otros trastornos metabólicos. Centro del Riñón Guadalajara ha creado un equipo multidisciplinario en donde se integran psicología para el paciente renal, clínica de nutrición renal, obviamente el programa de nefrología, que es el contexto clínico que el paciente necesita escuchar para recibir una atención adecuada. Centro del Riñón Guadalajara tiene como objetivo atender de manera temprana al paciente antes de que llegue a pensar o a necesitar un tratamiento alternativo o sustitutivo tipo diálisis. Es por eso que nosotros insistimos que el paciente que vive con algún riesgo mayor, ya sea por familiares enfermos con antecedentes de enfermedad renal, diabetes, presión alta, a bien tocar la puerta en nuestro centro para poderlos atender como ustedes lo necesitan. Centro del Riñón Guadalajara, unidad de hemodiálisis diseñada de acuerdo a normas nacionales e internacionales, ofreciendo mayor seguridad y confort a nuestros pacientes, comprometidos en otorgar un servicio de excelencia y accesibilidad. Centro del Riñón Guadalajara, queremos que hagas prevención renal. Clínica de Cirugía Estético-Facial. Doctor Enrique Andrade, médico cirujano con especialidad en otorrinolaringología, con subespecialidad en cirugía plástica facial en Bogotá, Colombia. Expertos en cirugía de nariz. Hospital Puerta de Hierro, Zapopan, Jalisco. Hoy en día, miles de pacientes buscan mejorar su rostro o su apariencia personal, motivados por el simple hecho de verse mejor o porque quieren ser más atractivos físicamente para el ámbito laboral, para el ámbito social. Hoy en día, verse bien y la imagen sí cuentan. ¿Y cuáles son los rasgos o elementos faciales que se pueden cambiar o mejorar? La cirugía de nariz es un procedimiento muy común que buscan los jóvenes y no tan jóvenes.
Una nariz la podemos hacer más pequeña, más grande, eliminar la jiba del dorso, levantar la punta, afinarla, etc., buscando y preservando la función y que esa nariz luzca bella y natural al paso de los años. Si un rostro es muy redondo y sin angulaciones, se puede quitar la grasa del ichat y mejorar el área del cachete, dando la ilusión de que el pómulo se proyecta y la cara se adelgaza. Se puede también hacer una lipoescultura facial para eliminar la grasa por debajo de la barbilla o el mentón y marcar el ángulo de la mandíbula. Cuando el mentón es pequeño en relación al resto de los rasgos, se coloca un pequeño implante, también llamada mentoplastía, que es un procedimiento muy predecible, sencillo y seguro. Las orejas abiertas y malformadas pueden ser motivo de burla desde la etapa escolar y afectar la autoestima. Estamos comprometidos con ciencia, arte y tecnología para hacer de su cirugía un procedimiento seguro. Hoy en día, embellecer un rostro sí es posible. Clínica de Cirugía Estético-Facial. Doctor Enrique Andrade Andrade, médico cirujano con especialidad en otorrinolaringología, con subespecialidad en cirugía plástica facial, en Bogotá, Colombia. Expertos en cirugía de nariz. Hospital Puerta de Hierro, Zapopan, Jalisco. Diagnóstico y tratamiento de enfermedades del colon y recto, Dr. Enrique Guerrero Tarín, coloproctólogo. Bueno, vamos a seguir platicando ahora un poquito más de lo que son todas estas neoplasias o este tipo de tumores. También se presentan en el colon y para esto vamos a platicar con el doctor con el doctor Guerrero Tarín, Jesús Guerrero Tarín. Ajá, sí. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido al programa de los especialistas y vamos a platicar de la relación que existe con los pólipos con el cáncer de colon, precisamente. Sí, claro que sí. ¿Cómo Buenas está, tardes. doctor? Bien, Joel, ¿cómo estás? Gracias, Buenas gracias, tardes doctor. al auditorio. Sí, se ha demostrado una relación directa entre la formación de pólipos en el colon y el recto sobre todo, y que estos después formen un adenoma sobre ellos y después se degeneren en un carcinoma. ¿Sí? Eso está demostrado. Por lo tanto, es importante diagnosticarlos en forma temprana. ¿Sí? De ahí la importancia de que los pacientes se sometan a estudios en su búsqueda. Incluso está pues ya descrito que hay que hacerlo aunque estén asintomáticos en el caso de los pacientes mayores de 50 años y en especial los que son menores de esta edad, los que tienen algún riesgo. Sí, un riesgo mayor al promedio, que ya tuvieron algún carcinoma en ellos mismos. En la familia. En el colon o en la familia, sí, hereditarios familiares, un antecedente. Entonces, a los 50 años, esa es la regla, que a partir de los 50 años se somete uno a estudios diagnósticos para la búsqueda de lo que son pólipos, que viene siendo que el inicio de un posible tumor. Un pólipo se entiende por una excrescencia, un levantamiento en el recubrimiento interno, en este caso del colon, puede presentarse a nivel de nariz, de boca, de vía aérea, o sea, en estómago, en esófago, en vía biliar. Un pólipo es como una bolita, vaya, algo que se está levantando. Y como te digo, se ha demostrado que ahí inician los adenomas, luego los carcinomas. También depende del tipo de pólipo. Hay pólipos que son como un brócoli, vaya, que tienen un bracito, se llaman pediculados. Otros son sésiles, como si dejaras caer un copo de nieve sobre una superficie plana. Y estos son sésiles. Y hay unos que son entre uno y otro. Tiene que ver el grado de porcentaje de posibilidad de malignidad de acuerdo al tamaño y el tipo de pólipos. Sí, se sabe, por ejemplo, que los adenomas vellosos, que generalmente son pólipos sésiles, tienen un mayor porcentaje de malignización. Los que son mayores de 2 centímetros y medio, entre más encontremos, ¿sí? Cuando encontramos más de 10, 15, entonces ya podemos pensar en que alguno de estos sí pueda tener alguna displasia. La displasia es la lesión antes del cáncer, ¿sí? Y tenemos que buscarla. La conducta actual ante un pólipo es extirparlo, ¿sí? Ese es el tratamiento, la extirpación. Sí. Pero, ¿no hay tratamiento médico en la parte inicial o siempre será procedimiento quirúrgico? En cuanto se encuentra, retirarlo. Afortunadamente lo podemos hacer asociado al método diagnóstico que es la colonoscopía, que sigue siendo el mejor método. Si es de un tamaño pequeño, podemos lazarlo en ese momento con un procedimiento especial y retirarlo. Es un procedimiento que se llama polipectomía, que viene siendo pues, un procedimiento quirúrgico a través del endoscopio. Hay ocasiones en que es muy grande, nada más tomamos muestras, el paciente lo preparamos mejor, lo estudiamos y se retiran y a veces podemos, la mayoría de las veces,
retirarlo sin ningún problema. ¿Y la recuperación del paciente, cuál es el procedimiento? Su vida normal al segundo o tercer día, cuando son pólipos muy grandes, al día siguiente cuando es un pólipo pequeño. ¿Pero es que es una anestesia? Es una sedación. Es una sedación, sí, es junto con el procedimiento de diagnóstico. Ajá. Sí, lo que hemos hablado antes de la colonoscopía, que actualmente está muy avanzados ya los aparatos que usamos. Podemos ver lesiones muy pequeñas con amplificación, una luz que hace que la mucosa se vea de color diferente. Podemos encontrar estas lesiones que se van a convertir en un pólipo desde que están agrupándose de forma normal en el patrón de la mucosa. Aquí vemos una imagen de una colonoscopía, por cierto. Entonces es importante realizarse la colonoscopía. La colonoscopía, que es método de diagnóstico y tratamiento al mismo tiempo. Entonces siempre se trata un pólipo, se localiza y se trata retira. En el momento, se retira. Y al paciente que va en control, o sea... Sí, depende de los hallazgos, el entorno, el escenario clínico, pues se repetirá el estudio a los 3, 6 meses al año o a los 5 años, dependiendo de lo que encontremos también en la pieza. Se encuentre. Sí. Y se repite la colonoscopía. Bueno, pues sí, efectivamente es tan avanzado lo que tenemos hoy en tecnología, doctor, que hoy mismo se sabe de inmediato cuando hay una lesión de seriedad, vamos para darle el seguimiento de inmediato, ¿no? Claro, antes los colonoscopios, los endoscopios eran pues, lo que estábamos viendo nada más a simple vista. Después ha venido la era digital en la cual tenemos monitores de alta definición, aparatos que captan la imagen en alta definición y actualmente con amplificación y emiten luces especiales, se reconstruyen en una computadora y podemos ver el patrón de la mucosa. O sea, lesiones antes del pólipo. Antes de que estos se formen, los podemos ver y tomar ahí las muestras o estirpar ese segmento de mucosa. Hay algunas patologías que se asocian a los pólipos, sí, o pseudopólipos, entonces ahí también está indicado. ¿Cuáles serían estas, doctor? Por ejemplo, en la enfermedad inflamatoria intestinal. Sí, en el caso de la colitis ulcerativa crónica en específica, que no es tan frecuente en nuestra población, pero nosotros la vemos muy seguido por nuestra subespecialidad. En el estudio del paciente con hemorragia de tubo digestivo bajo, es importante realizar una colonoscopía y en muchos pacientes encontramos pólipos. En hemorragia del tubo digestivo bajo. Ajá. La del síndrome del colon irritable, doctor, pudiera también... Siempre hay que descartar en cualquier paciente, en especial cuando hablábamos de que tenga más de 50 años. Incluso un paciente asintomático de 50 años debe hacerse una colonoscopía. Si usted ya tiene síntomas de cambio en el hábito de defecación, amoldamiento de heces, sangrado, ese es ya un esfuerzo diagnóstico. Muy bien, pues debemos hacer, como siempre, prevención y tratamientos adecuados. El doctor Guerrero Tarín, coloproctólogo, nos invita para que nos hagamos esta revisión general, desde luego, con el coloproctólogo y ya él indicará lo que se requiere, ¿no? Claro. Porque no es necesario a veces que el paciente... No todos, ¿no? A veces nuestros pacientes llegan y los síntomas son muy claros. Al hacer el examen físico encontramos, por ejemplo, enfermedad hemorroidal, ahí es otro abordaje diferente, ¿no? Bueno, a veces te empieza en cirugía, a veces no operamos al paciente. Desgraciadamente nuestros pacientes esperan al final, llegan ya en los últimos grados y pues casi siempre hay que ofrecerles un tratamiento más agresivo. Entonces por eso también los invitamos a que vayan cuando sus síntomas sean incipientes, que no se esperen tanto. El temor, el pudor también hace que se esperen. Ajá, y a veces un pólipo, por ejemplo, lo que estamos hablando hoy, un pólipo ya lo encontramos como un tumor, siendo que lo pudimos haber encontrado 5 años antes, 2 años antes como un pólipo que lo pudimos haber resecado, termina en una cirugía de colon. Sí, ¿no? Y con los riesgos y con pronósticos, desde luego, reservados cuando ya esto sea complicado, ¿no? ¿Qué necesidad? Pues hacer prevención y querernos un poquito más, hacer conciencia. Doctor, muchísimas gracias. Gracias, Juan. Aquí está la invitación, 0133-3617-1566, para que es el teléfono convencional. Aquí en la ciudad de Guadalajara hay un 01800 y el 01800 es... Le voy a decir a usted, el 01800 es 01800-099-0406. Así es. Ahí está. Ese es el 01800 para que usted llame, se ponga en contacto con el doctor Guerrero Tarín. Muchas gracias, doctor. Gracias. Vamos a la pausa comercial. Vamos a esta pausa. Bien. Entonces vamos con el doctor Humberto Ruiz García. Él nos habla, como siempre, de la importancia de una revisión oftalmológica también temprana y la detección de estos padecimientos también tan frecuentes en la salud visual. Clínica Santa Lucía, una de las más prestigiadas clínicas oftalmológicas del país.
con actualidad e innovación científica y tecnológica y servicios de subespecialidad en enfermedades de los ojos. Clínica Santa Lucía. 22 años de cuidados preventivos y tratamientos de especialidad para su salud visual. ¿Qué tal? Les habla el doctor Humberto Ruiz García, director médico de Clínica Santa Lucía. El día de hoy me gustaría platicarles acerca del queratocono. El queratocono es una enfermedad de la córnea. La córnea es un lente natural que enfoca los rayos de luz sobre la retina y es sumamente importante diagnosticar las enfermedades de la córnea oportunamente para procurar una buena salud visual. El queratocono, como su nombre lo describe, es una deformación de esta estructura del ojo que en casos avanzados puede adoptar esta forma de cono. Las personas con queratocono tienen graduaciones muy altas, en especial el astigmatismo. El astigmatismo se debe corregir con lentes de contacto rígidos, con anteojos, y en algunos casos extremos podemos recurrir a tratamientos quirúrgicos. En Clínica Santa Lucía contamos con especialistas en córnea y optometristas especializados en el manejo del astigmatismo que produce el queratocono, y de la misma manera contamos con el equipamiento necesario para el abordaje quirúrgico del mismo. El abordaje quirúrgico del queratocono puede consistir desde la aplicación de un tratamiento con una luz especial que se llama cross-linking y cuya función es estabilizar la progresión del queratocono, la utilización de anillos intracorneales para estabilizar el queratocono, y en casos más avanzados tenemos todo lo requerido para hacer un trasplante corneal exitoso que le permita al paciente rehabilitarse. En Clínica Santa Lucía contamos con los especialistas y el equipo necesario para que el paciente con queratocono se sienta con la confianza de que está recibiendo la mejor atención. Clínica Santa Lucía. Una de las más prestigiadas clínicas oftalmológicas del país, con actualidad e innovación científica y tecnológica y servicios de subespecialidad en enfermedades de los ojos. Muy bien, voy a proporcionar estos datos de OK Hosting. OK Hosting, bueno, tiene este servicio en línea, en internet. Aquí tiene todos estos servicios de dominio, tiene servicio de web hosting. En fin, tiene todos estos servicios en línea. Ponte en línea con OK Hosting, con todos estos servicios que nos ofrecen. OK Hosting, 01800 8010 932. Bien, pues vamos ahora tenemos al doctor Humberto Ruiz, Cytoclinic. Ok, tenemos de terapia celular. Fíjense que en Cytoclinic nos ofrecen tratamientos de lo que son las células madre, y enseguida vamos a ver de un testimonio en donde ellos pues manejaron por varios meses el tratamiento con respecto a lo que son estos tratamientos de células madre con algunos factores que ellos emplean en lo que es el tratamiento. Enseguida nos vamos a dar cuenta de ello, pero es con respecto a lo que es la diabetes. Terapia celular en diabetes en Cytoclinic, aquí en Guadalajara. Mi mamá se sentía muy mal, tuvo muchos desgastes, pasó por cosas pues muy deteriorantes en su organismo de 4 años a la fecha. Se le necrosó un dedo al grado que la tuvieron que amputarle el dedo del pie, tuvo más dedos con necrosis. Hace 32 años que me descubrieron la diabetes y tuve muchos problemas ya, tengo las arterias tapadas, me pusieron 3 en la pierna, otros 3 en el corazón. La traje con el doctor, le puso la terapia celular y realmente hasta el color de su cara, sus bocas, el color de sus labios, o sea, todo le mejoró muchísimo, más o menos al mes de haber empezado con la terapia. Duró más de 4 años sin poderse poner zapatos. Ahorita ya trae sus zapatos, camina muy bien y sobre todo que tiene fuerzas, pues que tiene ganas de hacer cosas. Tuve un problema muy severo de rodillas hace 15 años
que llegué al tiempo de que me impidió caminar. Fui tratada con diferentes medicamentos desinflamatorios, pomadas, etcétera, etcétera, pero nada más me calmaba mi dolor. Entonces, pues yo ya desesperada, yo pedía un milagro para poder volver a caminar. Al regresar yo a mi casa, prendí la televisión y aparece la doctora Gabriela de la Mora. Me llamó mucho la atención que hablaba de un tratamiento de proloterapia. El caso de la señora Guzmán es un caso muy interesante, puesto que ella tiene o tenía más de 15 años con su problema de sus rodillas. Ella es una persona que tiene problema de diabetes y por lo mismo las complicaciones la llevaban a la única solución que los médicos traumatólogos le proponían, que era cirugía. Sin embargo, ella tuvo la confianza de venir al consultorio, se le hizo una historia clínica extensa, le mandé a hacer radiografías, estudios de sangre y comenzamos el tratamiento. Ella tuvo muy buena respuesta desde el principio. Ella estuvo muy constante cada mes en su cita sin dejar de venir ninguna vez, haciendo los ejercicios que se le pedían y pues tenemos el resultado que la señora ahora puede caminar 45 minutos cuando antes no podía ni caminar media cuadra. Muchos movimientos con mi rodilla, porque era un dolor de día y de noche. No me dejaba dormir. Tenía que ponerme cosas para que me permitiera un ratito dormir. Pero yo, con la fe que tengo en la doctora, regresé con ella a tratarme este pie. Llevo una sesión y en un 50% se me desinflamó, no siento dolor. Pues yo estoy muy contenta con los resultados que se han logrado hasta ahorita. Todavía nos falta, pero estoy segura que la señora, así como salió bien de su rodilla derecha, su tobillo izquierdo también está resultando y va a resultar muy bien. Los invito a que conozcan la proloterapia en el Centro Médico de Proloterapia aquí en Guadalajara. Bueno, muchísimas gracias a la señora Cristina Rodríguez, nos escribe. Con gusto se lo proporciono, señora. Es el 3642-8181. Aquí ya se lo pusieron en el súper, el teléfono de aquí, y también le proporciono el teléfono de Clínica Santa Lucía, 3642-8181, el teléfono de Clínica Santa Lucía. Llegamos a la parte final. Le invito para que nos visiten www.asusalud.tv. Muchísimas gracias.